Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy domingo, Dominus Deus, día que dominó el Señor, 15 de septiembre del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, servidor vuestro, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y ayer teníamos la exaltación de la Santa Cruz. Hoy el Señor exalta en la condición humana para que todos ofrezcamos nuestra propia cruz, nuestra propia vida, nuestras propias intenciones, el ser vida y obra que somos siendo, con toda nuestra realidad y todo lo que nos acontece, con dones, gracias y talentos, lo que nos ha permitido el Señor en su gracia infinita, en su bondad y su misericordia, para que la ofrezcamos en salida, en entrega misional, en la misión de Cristo, aunada a la cruz de Cristo, cruz y gloria, y esa será la gloria en el reino de los cielos, más que en este tiempo y en este reino. Nos lo dice en el Evangelio de San Marcos. Y también nos promueve Santiago en la carta del apóstol sobre la fe y las obras. Dame las obras y te mostraré la fe. De nada sirve decirlo solo en la teoría, decirlo solo con palabras, decirlo solo externamente. Hay que hacer una transformación interior, un cambio interior, una verdadera renovación del ser siendo comprometido con los hermanos, comprometido con Cristo, comprometido con la cruz de Cristo para seguirlo, para caminar con Él como hacían con los apóstoles, hacerlo nosotros también como apóstoles por el bautismo, consagrados a la vida penitencial, a la vida litúrgica, a la vida eclesial, la vida sacramental, la vida sacerdotal, como sacerdotes que somos, también reyes del reino interior. Y el profeta Isaías que nos muestra al siervo doliente, poco atrayente, un maltratado, despreciado por la humanidad, Jesús Cristo, nuestro Salvador, que pasó de la cruz a la gloria porque venció el pecado, venció la muerte, venció la maldad, venció las tinieblas, venció la oscuridad porque es la luz, porque es la verdad, porque es la justicia divina, que es la santidad, la perfección, y nos invita a todos a caminar en esa perspectiva, como dice el Salmo 115, caminaré en la presencia del Señor. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 50, entre los versículos 5 al 9a, la confianza del siervo del Señor en medio del sufrimiento. El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. El Señor me ha dado entendimiento y yo no me he resistido, ni le he vuelto las espaldas. Ofrecí mis espaldas para que me azotaren y dejé que me arrancaran la barba. No retiró la cara de lo que me insultaban y escupían.
El Señor es quien me ayuda. Por eso me hirieron los insultos. Por eso me mantengo firme como una roca, pues sé que no quedará en ridículo. A mi lado está mi defensor. Alguien tiene algo en mi contra. Vayamos juntos ante el juez. Alguien se cree con derecho a acusarme. Que venga y me lo diga. El Señor es quien me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? Todos mis enemigos desaparecerán como vestidos comidos por la polilla. Ustedes que honran al Señor y escuchan la voz de su siervo, caminar en la oscuridad sin un rayo de luz, pongan su confianza en el Señor, apóyense en su Dios. Pero todos los que prenden fuego y preparan flechas encendidas caerán en las llamas de su propio fuego, bajo las flechas que ustedes mismos encendieron. El Señor les enviará este testigo y quedarán tendidos en medio de tormentos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Señor, glorifícate a ti mismo y no a nosotros. Glorifícate por tu amor y tu verdad. ¿Por qué han de preguntar los paganos, ¿dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en el cielo, Él ha hecho todo lo que quiso. Caminaré en la presencia del Señor. Los ídolos de los paganos son oro y plata, objetos que el hombre fabrica con sus manos. Tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen orejas pero no pueden oír, tienen narices pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden tocar, tienen pies pero no pueden andar, ni un solo sonido sale de su garganta. Iguales a esos ídolos son quienes los fabrican y quienes en ellos creen. Caminaré en la presencia del Señor. Israelitas, confíen en el Señor, Él nos ayuda y nos protege. Sacerdotes, confíen en el Señor, Él nos ayuda y nos protege. Ustedes que honran al Señor, confíen en Él, Él nos ayuda y nos protege. Caminaré en presencia del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, entre los versículos 14 y siguientes, la fe se muestra con los hechos. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesaria para el día. Si uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que se quieran, pero no les da lo que ese cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe por sí sola. Es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame la fe sin hechos y yo en cambio te mostraré la fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en este hacen bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y puedes ver que en el caso de Abraham se le demostró con hechos y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó en Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Ya ven ustedes, pues que Dios declara justo al hombre también por sus hechos y no solamente por su fe. Lo mismo pasó con Falhab. La prostituta Dios le aceptó como justa por sus hechos, porque dio alojamiento a los mensajeros
y los ayudó a salir por otros caminos. En resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, entre los versículos 27 al 35. Pedro declara que Jesús es el Mesías. Después de todo esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Les preguntó. Pedro le respondió, tú eres el Mesías, pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie. Jesús anuncia su muerte. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley, y les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole, apártate de mí, Satanás. Tú me ves las cosas como no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús lo llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria del Padre y con los santos ángeles. Jesús también les dijo, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el reino de Dios con poder. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, es la pregunta que nos hace el Señor hoy. ¿Cuál es la experiencia de fe que realmente tenemos? ¿Cuáles son los hechos que acompañan esa fe? ¿Y cuál es la cruz en la que comprometemos los hechos que nos soportan en la fe en Dios? Creer en Dios, decirlo es fácil, hasta los demonios lo decían. Cuando Jesús liberaba a un poseído, le decían, ¿qué quieres de nosotros? El santo de Israel. Creían en Dios, pero no le creían a Dios, y menos querían crear con Dios. El compromiso real como cristiano es creerle a Dios, crear con Dios, más que solo creer en Dios. Que el sentir, el pensar y el obrar vayan en coherencia con el ser, con la vida, con la obra. Que las obras, hechos y acciones den testimonio fiel de ese compromiso de vida, asumiéndola como un evangelio permanente, día a día, paso a paso, de un lugar a otro, en una circunstancia y en otra, con un hermano o con otro hermano, en todos los momentos de la vida, momentos cuando se es niño, cuando se es joven, cuando se es adulto. Son niveles de conciencia que se tienen de la fe, momentos que van acompañados de la fe con la razón, cuando hay la lógica de la razón, pero que guía el Espíritu Santo con el discernimiento, no la lógica del mundo, y la pasión, una pasión desbordante de Cristo, de un amor por Cristo, pero un amor desinteresado y libre, entregándose todo, renunciando a sí mismo, renunciando al ego, renunciando a los placeres momentáneos, a los bienes temporales,
al mundo y la carne, qué es lo que es perecedero, qué es lo que es fugaz. Hay que estar pendientes de lo que es trascendente, de lo que dura para siempre, de lo que se libera con el alma cuando ascendamos al reino de los cielos. Amén, que así sea. Y en ese proceso de transición, por las almas del purgatorio orando, quienes no han podido lograrlo, quienes ya no tienen la oportunidad, tenemos que aprovechar como peregrinos esa oportunidad que tenemos para orar por nosotros mismos, para orar por las almas del purgatorio y para pedir la intercesión de los santos que ya han sido hermanos nuestros, que han avanzado en el camino de la salvación, que han tenido la gracia santificante por adelantado y vivieron el reino del cielo por anticipado. Esas enseñanzas que nos deja el Señor hoy, siguiéndolo como verdadero Mesías, como verdadero profeta, como verdadero sacerdote. No solamente basta con decir que Jesús fue un maestro, que Jesús fue un profeta, que Jesús fue un sacerdote. No, Él lo es todo. Sacerdote, profeta y rey, rey de reyes. Y por el bautismo nos ha hecho a todos sacerdotes, profetas y reyes, por ser apóstoles, evangelizadores, misioneros todos, en la misión de Cristo, todos alineados como órganos de un mismo cuerpo, cada uno con sus dones, gracias y talentos aportando en esa construcción, en ese edificio que es la iglesia, y todos se santifican en la iglesia, por la misma tradición de la iglesia, por la cátedra mística, la cátedra de los santos mártires y apóstoles, precedida por la cátedra del mismo Jesús, que en cualquier parte Él extendía su cátedra generosamente para todos, en todos los lenguajes, en todos los niveles de conciencia. No basta solo con decir que se cree en Dios y hacer los rituales de la Eucaristía, los rituales de las liturgias, de las horas, los rituales de las novenas, de los novenarios, los rituales de la caridad, porque también puede haber una falsa caridad, como decía el apóstol Santiago. Si la caridad no va acompañada de acciones concretas, hechos en la realidad que vivimos, que nos transforme, que ayude a transformar la realidad de otros, la fe no sirve. La fe tiene que estar completa con las obras, y con las obras con un sentido que es la misma cruz de Cristo, que en los sufrimientos propios se vaya viendo la liberación, no estar acongojados por las necesidades básicas, por las necesidades propias. Hay que avanzar, como decía Tomás de Kempis, el Beato, en la imitación de Cristo. Basta no solo conseguir a Cristo, sino imitar a Cristo y haber hecho un verdadero conocimiento de Cristo, que es una experiencia de vida íntima en el Señor, con el Señor, sintiéndonos Cristo, dejando que Cristo acontezca en cada uno, y esa triangulación cristocéntrica, siendo Cristo el centro de todas las acciones, de todas las obras, de todos los hechos, podrá hacer las transformaciones en el mundo. Eso mismo decía el profeta Isaías, el siervo doliente en la cruz. Todos tenemos llamados a ser siervos dolientes en la cruz propia, pero siguiendo la cruz de Cristo, todos articulados a la Santa Cruz. De la cruz de Cristo penden todas las cruces de todos los seres amados y de los seres no amados. Amar a los enemigos como nos proponía el Señor en estos días, a todos los niveles de conciencia, a todos los niveles de vida, a todos los momentos de vida de las personas y en todas las circunstancias, cuando se tiene, cuando no se tiene, cuando se ansía, cuando no se ansía, cuando se desea, cuando no se desea, siempre, de día y de noche, en el aquí y en el allá, en el ahora y en el después, en todo momento, tiempo y lugar. Oremos al Señor para que con María Santísima, su Madre, y San José, su castísimo esposo, con la familia de Nazaret, tengamos todos la ocasión de servir a Cristo, de entregar como siervos dolientes de Cristo la vida por amor a Dios, por amor a la humanidad, por amor a la creación, cuidando de ella, adorando solo a Dios, con los brazos extendidos para toda la humanidad. Es la cruz en el brazo horizontal,
y en esa cruz vertical la conexión con la divinidad, que deje todo lo divino obrando en nosotros, que nos vaya sanando y nos pare en la tierra, sobre todo lo humano, sobre todo lo natural, para hacer verdaderas transformaciones. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.